¿Alguna vez te has preguntado por qué Irán? Sí, ese mismo país que aparece constantemente en los titulares, figura en las páginas de la Biblia como una pieza clave en el plan de Dios. La mayoría de la gente ve a Irán solo como una amenaza moderna. Pero, ¿y si te dijera que ya fue una herramienta de liberación en las manos del propio Dios? Parece imposible, ¿verdad? Pero está todo ahí, escrito hace miles de años, con detalles que te van a dejar sin aliento. En este video, vas a descubrir cómo un imperio pagano se convirtió en protagonista de profecías. ¿Por qué el nombre de un rey persa fue revelado más de un siglo y medio antes de nacer? ¿Y qué tiene eso que ver con los acontecimientos más recientes del mundo? La verdad sobre Irán en la Biblia no es solo histórica, es espiritual, profética, y puede cambiar por completo tu forma de ver el fin de los tiempos. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora quizá nunca te lo hayan explicado con tanta claridad. Y créeme, entender el papel de Irán en las Escrituras puede darte una nueva perspectiva sobre todo, incluso sobre tu propia fe. Porque en el plan divino, nada, absolutamente nada, es casualidad. Muy pocas personas lo notan, pero Irán, que un día fue llamado Persia, está justo en el centro de la narrativa bíblica. No es solo un personaje secundario perdido entre las páginas antiguas de la Biblia, sino un agente fundamental en el gran plan de Dios. Durante siglos, Persia fue utilizada como instrumento para cumplir promesas, corregir caminos e incluso liberar al pueblo de Dios en momentos cruciales. Es impresionante darse cuenta de cómo un imperio considerado pagano, muchas veces enemigo de Israel, fue al mismo tiempo puente para la restauración. Y si te dijera que la profecía no solo mencionó a Persia, sino que la colocó como clave para la salvación del pueblo, eso es precisamente lo que hace tan fascinante la narrativa bíblica, nos obliga a ver lo improbable como parte del plan. La historia de Israel no se puede entender sin la mano poderosa de Persia, abriendo caminos, reconstruyendo templos y ofreciendo libertad. Y estamos hablando de una época en la que los imperios se destruían entre sí, como quien se cambia de ropa. Aún así, Dios utilizó al imperio medo-persa como herramienta de redención. El templo de Jerusalén, por ejemplo, solo fue reconstruido gracias al decreto de un rey persa. ¿Casualidad? No para quien entiende el plan divino. Esta conexión nos muestra que incluso los escenarios políticos y geográficos más inestables están bajo la soberanía divina. No se trata de religión oficial ni de nación santa. Se trata de propósito. La Biblia lo deja claro al mostrar cómo el pueblo de Dios fue guiado, liberado e incluso corregido mediante herramientas impensables. La propia existencia de Persia en las páginas sagradas nos lleva a entender que, detrás de la historia, el pueblo iraní tiene la mano invisible orquestándolo todo. Y esa mano, curiosamente, sigue escribiendo capítulos hoy. Lo que nos lleva directamente a un punto que a menudo se ignora. Las raíces profundas de ese pueblo en la era postdiluviana. Cuando se observa la Biblia con atención, se descubre que el pueblo iraní tiene raíces que se remontan a los primeros capítulos de la humanidad después del diluvio. En la teología presentada en el libro de Génesis, los iraníes son descendientes de Afés, hijo de Noé. Dentro de esa línea aparece Madai, nombre que más tarde daría origen a los medos, uno de los pueblos que compondrían el imperio medo-persa. Es decir, el Irán de hoy no surgió de la nada. Su origen está entrelazado con los eventos más antiguos de la historia bíblica. ¿No es increíble pensar que la misma tierra que albergó imperios también lleva en sí un ADN espiritual? Esa conexión demuestra que nada es por casualidad en el plan de Dios. El mismo pueblo que jugaría un papel decisivo en la liberación de los judíos, ya cargaba desde el arca de Noé una marca de relevancia. Y eso cambia por completo la forma en que miramos a los países en el mapa actual. Cuando alguien ve a Irán en las noticias, quizás solo piense en política, tensión, amenazas. Pero cuando se mira a través del lente profético, se entiende que allí hay una historia milenaria de implicación con el pueblo de Dios. Y más aún, un papel asignado desde los tiempos de Génesis. Piénsalo. El mismo Dios que separó las aguas del diluvio también trazó los caminos de los descendientes de Noé. Y entre ellos, los hijos de Afés se dispersaron por las tierras que hoy conocemos como Europa y Asia Central. Madai se estableció en la región del actual Irán y desde allí comenzó una trayectoria que sería usada en momentos críticos de la Biblia, como el exilio en Babilonia y la restauración de Jerusalén. Eso nos muestra que la geopolítica actual quizás sea solo el reflejo moderno de una trama divina mucho más antigua. Y si todo empezó con Madai, ¿qué más estará reservado para sus ciudades?
¿qué más estará reservado para sus descendientes en el plan de Dios? Ciro el Grande. Es uno de esos nombres que la mayoría conoce por los libros de historia. Pero pocos saben que fue profetizado en la Biblia más de 150 años antes de su nacimiento. En el libro de Isaías, Dios lo llama por su nombre incluso antes de que naciera, diciendo que sería usado para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia. Es como si se tratara de un guión escrito con precisión quirúrgica, donde hasta el actor principal ya estaba asignado mucho antes de subir al escenario. Y lo más sorprendente, Ciro ni siquiera formaba parte de la alianza con el pueblo de Dios. Pero aún así fue instrumento directo de la soberanía divina. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es lo que hizo Ciro. En Babilonia también firmó un decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso, para los estándares de la época, era casi impensable. Un imperio derrotara a otro y aún así liberara a los esclavos para reconstruir su templo solo cuando hay un plan superior en acción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Persia se convirtió en las manos de Dios para la restauración espiritual y física de Israel. Y no es curioso pensar que un hombre considerado pagano terminó cumpliendo una profecía bíblica con tanta exactitud. Hoy, cuando alguien duda del poder de la profecía, basta con mirar el ejemplo de Ciro. Él demuestra que el plan de Dios trasciende los muros de la religión y alcanza incluso a quienes ni imaginan estar siendo utilizados. En tiempos modernos sería como ver a un líder mundial tomando una decisión que sin saberlo, cumple un plan profético milenario. Eso nos enseña que la mano de Dios no necesita pedir permiso para actuar, simplemente actúa con o sin etiquetas religiosas. Y esa acción continúa a lo largo de la Biblia, especialmente cuando miramos a otra figura inesperada. Una reina que salvó a todo un pueblo con valentía y estrategia. Ester es ese tipo de personaje que parece salido de una película. Huérfana, judía, llevada al palacio y coronada reina del mayor imperio de su época. Pero lo que parecía una coincidencia romántica era en realidad una estrategia celestial. En el punto más tenso contra los judíos, cuando un decreto malvado amenazaba con exterminar a todo el pueblo, fue ella quien se levantó. Sola enfrentó el riesgo de muerte al entrar sin invitación en la presencia del rey Jerjes. ¿Y todo eso por qué? Porque comprendía que estaba allí, en ese lugar, para un tiempo como este. Y cuando se entiende el tiempo de Dios, hasta el miedo se arrodilla. El libro de Ester es uno de los retratos más impresionantes de la providencia divina. Dios no es mencionado directamente, pero su presencia se percibe en cada decisión, cada giro inesperado, cada detalle. Ester no solo salvó a los judíos del genocidio, también estableció el Purim, un festival que hasta el día de hoy recuerda al pueblo de Dios que la victoria puede venir de las manos más improbables. Eso también nos enseña algo práctico. Por más vulnerable que uno se sienta, si está en el lugar correcto y actúa con sabiduría, es el que se puede transformar el destino de muchos. Coraje, ayuno y propósito hicieron de la reina una leyenda espiritual. Esa historia también arroja luz sobre cuán profundamente estaba el imperio persa insertado en el plan profético. Al fin y al cabo, no cualquier reino alberga a una heroína bíblica y permite que el pueblo de Dios sobreviva dentro de sus murallas. Nunca fue solo geográfica, fue profética. Y en ese mismo tono que nos deja con el corazón acelerado al hablar de Ester, comienza a emerger otra narrativa. Una que mezcla bestias simbólicas, carneros con cuernos y un profeta atrapado en visiones. Daniel, el cautivo que vio el futuro. Daniel fue más que un profeta. Fue un intérprete de lo invisible. Un hombre que vio el mañana mientras estaba bajo el dominio de imperios. En sus visiones, Persia no aparece como figurante, sino como protagonista de momentos decisivos en la historia espiritual de la humanidad. Un oso se levanta, símbolo de fuerza bruta y expansión, representando al imperio medo-persa. En otra visión, un carnero con 2 cuernos avanza en todas las direcciones, dominando sin resistencia. Y lo más impresionante es que Daniel describió todo eso mientras aún estaba bajo el cautiverio de Babilonia, sin saber que pronto Persia tomaría el control. Esas imágenes no eran meros símbolos. Traducían la forma en que Dios veía los acontecimientos futuros. El oso y el carnero no son solo figuras apocalípticas. Son retratos fieles del poder político y militar de la época. La dualidad de los 2 cuernos representa claramente la unión de medos y persas. Un imperio que surgiría con fuerza y transformaría el destino del pueblo judío. Mientras muchos veían solo movimientos de ejércitos y reyes subiendo al trono,
Daniel veía engranajes espirituales girando tras el telón de la realidad. Y eso nos enseña que leer la historia sin la lente de la profecía es, como mínimo, una lectura incompleta. Si alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo algo más grande de lo que parece, Daniel te entendería perfectamente. Sus visiones muestran que los imperios surgen y caen, pero el plan de Dios permanece inquebrantable. El imperio medo-persa sería durante un tiempo el escenario donde el pueblo de Dios encontraría alivio, reconstrucción y esperanza. Pero el reloj profético no se detiene y las señales continúan apareciendo, incluso algunas tan sutiles como misteriosas, como hombres venidos del oriente guiados por una estrella, magos, sabios y tal vez, sacerdotes de la antigua Persia. Cuando escuchamos hablar de los 3 reyes magos, la mayoría de nosotros imagina hombres ricos, vestidos con mantos bordados, siguiendo una estrella en el cielo. Pero lo que pocos saben es que esos magos, o sabios de Oriente, probablemente eran sacerdotes persas, posiblemente vinculados al zoroastrismo, una tradición religiosa profundamente arraigada en la antigua Persia. Eso significa que Irán, incluso siglos después del fin del imperio medo-persa, seguía desempeñando un papel espiritual activo en la narrativa bíblica. Y más aún, esos hombres no eran simples curiosos, estudiaban señales, profecías y constelaciones. Y reconocieron el nacimiento del Mesías mucho antes que muchos en Israel. Es fascinante pensar que, mientras los religiosos locales ignoraban la llegada del Salvador, hombres de una cultura completamente distinta viajaron kilómetros por desiertos y oscuridad, solo para adorarlo. Llevaron oro, incienso y mirra. Regalos que además de valiosos, tenían un profundo significado espiritual. El oro representaba realeza, el incienso, divinidad, y la mirra, sacrificio. Es decir, sabían exactamente delante de quién estaban. Esa escena nos enseña algo poderoso. Quien busca con sinceridad encuentra. Y a veces, quien está fuera de la religión oficial entiende mejor las señales del cielo que quien vive dentro del templo. La presencia de los magos en el pesebre también nos muestra que Persia nunca dejó de estar conectada con el pueblo de Dios. Fueron, en cierto modo, la continuación de una línea invisible que unía al antiguo imperio con la nueva alianza que se inauguraba con el nacimiento de Jesús. Es como si la Biblia susurrara que incluso entre líneas, la profecía sigue viva y activa. Y esa conexión no termina ahí, porque los mismos territorios que un día enviaron regalos al Mesías, están proféticamente involucrados en las visiones sobre los últimos días. En el libro de Ezequiel capítulo 38, hay una profecía que aún hoy provoca escalofríos y debates entre estudiosos. La guerra de Gog y Magog. Y adivina quién aparece en la lista de aliados de Gog: Persia. El imperio que liberó a los judíos y reconoció el templo de Jerusalén en el pasado, ahora, reaparece como parte de una coalición que se levanta contra Israel en los tiempos del fin. Ese giro impresionante muestra cómo en el plan divino, las naciones pueden ser usadas tanto para edificar como para confrontar. Y una vez más, el Irán actual heredero directo de Persia, trasciende cualquier titular de prensa. Es como si la historia tuviera un ciclo, y en ese ciclo Persia entra en escena en momentos decisivos. En la antigüedad simbolizaba restauración, en los últimos días, representa oposición. Eso no significa que el pueblo persa esté maldito o sea enemigo, sino que el escenario profético exige que ciertas piezas estén en posición. La coalición descrita por Ezequiel no es solo geopolítica, es espiritual. Es una colisión entre el plan de Dios y las fuerzas que desean frustrarlo, pero que irónicamente terminan sirviendo al propio cumplimiento de la profecía. ¿Cómo resistirse a un guión que se cumple incluso cuando parece saboteado? Estos pasajes nos recuerdan que el Irán moderno, a pesar de ser visto por muchos como una amenaza, lleva consigo el peso y el papel de una nación que ya fue instrumento y que se ha hecho en el país. Es un instrumento de Dios y puede ser una vez más, una pieza clave en el tablero escatológico. Estamos hablando de una región donde lo antiguo y el futuro colisionan todo el tiempo. La misma tierra que vio reinar a Ciro puede ver cumplirse Ezequiel capítulo 38, y la pregunta que queda es: ¿acaso el papel de Irán ya ha terminado? ¿O todavía hay más por venir en el gran relato divino? Al observar con atención la narrativa bíblica, queda claro que Irán o Persia nunca dejó de ser relevante en el escenario espiritual del mundo. Incluso fuera de la alianza directa con Israel, esta nación siempre aparece en momentos decisivos, ya sea para liberar, desafiar o anunciar. No es casualidad que incluso en los textos del Antiguo Testamento y en las visiones del fin de los tiempos, siga activa. Irán no está al margen de la historia,
es un engranaje dentro del plan de Dios, y ese papel continuo nos enseña que Dios puede usar a cualquier pueblo, en cualquier época, para cumplir un propósito mayor. Piénsalo conmigo, si Dios usó a Ciro para liberar, usó a Esther para preservar y mostró a Daniel las acciones del imperio medo-persa incluso antes de que sucedieran. ¿No será que el Irán de hoy también forma parte de algo que aún se está desarrollando? Tal vez las tensiones políticas, los conflictos y las alianzas actuales no sean solo fruto de la geopolítica, quizá estén alineadas con el reloj profético. Por eso, entender la Biblia no es solo una cuestión de fe, sino también de discernimiento histórico. Irán carga consigo un legado espiritual que atraviesa milenios y que aún puede sorprender al mundo. Quien lee las Escrituras percibe que Dios no actúa solo con quienes le sirven formalmente. Él mueve piezas, cambia reinos, levanta reyes e incluso utiliza a quienes ni reconocen su autoridad. Irán, a lo largo de toda la historia bíblica, fue una de esas piezas. A veces libertador, a veces opositor, pero siempre presente. Esa constancia revela una verdad que pocos perciben: la narrativa divina no tiene personajes secundarios. Todos tienen un papel, y para quien disfruta de observar los detalles, los números son como pistas escondidas en el texto sagrado. Pistas que ahora vamos a descifrar juntos. En la Biblia, los números no son solo cuentas, son mensajes encubiertos. Y cuando hablamos de Persia, esos números se vuelven aún más reveladores. 70 años de cautiverio en Babilonia. Ese fue el tiempo exacto profetizado por Jeremías antes de la liberación del pueblo judío. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande. La matemática divina no falla. No se trata de suerte ni de coincidencia, sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Y lo más asombroso es que esa profecía fue registrada décadas antes de que Ciro siquiera naciera. Hablando de él, Ciro fue nombrado en las Escrituras aproximadamente 150 años antes de venir al mundo. Imagina abrir un libro antiguo, ver tu nombre allí y darte cuenta de que describe exactamente lo que harás. Eso fue lo que ocurrió con Ciro. Cumplió, detalle por detalle, la misión que Isaías había registrado siglos antes. Si eso no es evidencia de soberanía divina, ¿qué lo es? Incluso hoy, los estudiosos se preguntan cómo es posible, pero quien conoce el plan de Dios, sabe que cuando Él determina algo, ni el tiempo ni el imperio más poderoso del mundo pueden impedirlo. Daniel también nos ofrece códigos numéricos que apuntan a la importancia de Persia. El oso y el carnero con 2 cuernos, ambos símbolos del imperio medo-persa, aparecen con características muy específicas, reforzando que nada en la Biblia está colocado por casualidad. Incluso la persistencia de la influencia persa en el Nuevo Testamento, con los magos que visitan a Jesús, es otra pieza de ese rompecabezas numérico espiritual. ¿Y sabes qué nos muestra eso? Que existe una precisión profética que atraviesa generaciones. Una línea invisible que une el Génesis con el Apocalipsis y todo el mundo que necesita ser formulado. En medio de tantas revelaciones, resulta casi imposible no preguntarse cuál fue exactamente el papel de Ciro el Grande en el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Era solo un rey estratega o actuaba consciente o no, dentro de un guión celestial? Cuando Isaías mencionó su nombre más de un siglo antes, estaba revelando un secreto divino que pocos comprendieron en su época: la liberación del pueblo judío, el decreto para la reconstrucción del templo, la restauración de la adoración. Todo encaja como piezas de un plan milimétricamente diseñado. ¿Y si eso ocurrió antes? ¿Por qué no volvería a ocurrir? Otra pregunta que inquieta a muchos estudiosos es cómo está representado el imperio persa en las visiones de Daniel, y qué simboliza realmente. El oso, el carnero, los cuernos. ¿Son solo metáforas históricas o tienen implicaciones proféticas aún no cumplidas? Si Daniel fue capaz de describir el surgimiento de imperios antes de que existieran, ¿qué más podrían estar señalando sus visiones? ¿Será que el mundo moderno está repitiendo antiguos patrones sin darse cuenta? Y más aún, ¿estamos viviendo precisamente una de esas transiciones que él predijo? Y claro, no podemos dejar de preguntar, ¿por qué el libro de Esther es considerado un ejemplo tan poderoso de la providencia divina a través de Persia? ¿La ausencia del nombre de Dios? ¿La osadía de Esther? ¿El ayuno? ¿El contraataque político? Todo parece cuidadosamente orquestado. Es como si Dios dijera, incluso cuando no me ven, sigo en control. Y quizá esa sea la mayor lección que Persia nos deja,
que lo invisible actúa en lo visible y que cada detalle, cada número, cada persona está exactamente donde debe estar. Y si todo esto aún te parece abstracto, la introducción que viene ahora te mostrará cómo esta verdad toca directamente tu vida. Después de todo lo que has visto, es imposible seguir mirando a Irán de la misma manera, ¿verdad? Ahora dime, ¿cuántas otras naciones, líderes y eventos actuales también pueden estar cumpliendo profecías bíblicas y ni siquiera nos damos cuenta? ¿Estás atento a las señales del tiempo o sigues viviendo como si nada estuviera ocurriendo? Quizás la gran pregunta no sea, ¿qué revela la Biblia sobre Irán?, sino, ¿qué está tratando de mostrarme Dios a través de esta historia? ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo evidente? ¿A sumergirte más profundo en ese plan que atraviesa siglos, reinos, profetas y promesas? Si este mensaje te impactó, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos ante lo que está por venir. Aquí seguirás descubriendo verdades ocultas, secretos proféticos y revelaciones que pueden transformar tu fe, porque entender el pasado bíblico es la clave para discernir nuestro futuro. Que Dios te bendiga, te ilumine, hasta el próximo video.